¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime. En este viernes, lamentablemente, tengo que comunicarles que es el último del mes de febrero. Ya la próxima semana comienza el temido para muchos mes de marzo. Los vamos a estar acompañando con las principales noticias que han marcado esta jornada, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo. Y las noticias deportivas, se está jugando una nueva fecha del Campeonato Nacional. Vamos a estar con eso también. Pasemos a revisar los titulares de esta jornada. En entrevista con CNN Chile, el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó como grave el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda. El secretario de Estado aseguró que es una prioridad para el gobierno esclarecer el hecho y paralelamente la Fiscalía y la Policía continúan con el despliegue para dar con el paradero del ex uniformado. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, declaró esta jornada ante la Fiscalía en calidad de imputada. La funcionaria pública respondió a las preguntas del persecutor regional de Antofagasta en el marco del caso Convenios. Y Colo-Colo ganó en Mendoza por la cuenta mínima a Godoy Cruz en su debut en Copa Libertadores. De esta manera, el cuadro albo llegará con ventaja al partido de vuelta que se disputará el próximo jueves en el Estadio Monumental. Peso Pluma se terminó bajando del Festival de Viña de esta versión 2024 por razones personales. Su reemplazo, el rapero argentino Trueno, quien será el encargado de cerrar la última jornada del certamen Viña Marino que comienza este fin de semana. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Desde el día de hoy comenzó a pagarse el bono de acogida que beneficiará monetariamente a más de 7.000 familias damnificadas por los incendios en Valparaíso. ¿Cuánto es el monto a entregar y de qué forma será? Francisca Cárdenas nos va a contar todos los detalles. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y varias medidas económicas para la reactivación económica y también para ayudar a las familias, no solamente a las familias afectadas, sino que también a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas afectadas acá en la región de Valparaíso con respecto a lo que ha sido esta emergencia en la región. Los distintos puntos más sensibles también han estado durante esta jornada las autoridades. Lo estuvo la ministra del Interior, Carolina Toá, en Quilpué, en el sector de Canal Chacao, ahí compartiendo con algunas familias que justamente recibieron durante esta jornada el bono de acogida que puede llegar hasta 50 UF para ayudar a las familias que perdieron en su totalidad lo que son sus viviendas destruidas por las llamas durante los incendios, que ya va a cumplir 3 semanas desde que sucedió esta tragedia acá en la región de Valparaíso. Eso se va a complementar, decían las autoridades, Ivo, a las otras medidas de recuperación que han planteado y que han presentado desde la moneda, por ejemplo, los bonos de recuperación, el bono de 750.000 pesos, el de 1,5 millones también, que han repartido a las distintas familias a través de lo que es la ficha FIBE, este catastro que se ha hecho por parte de las autoridades para poder ir contabilizando quiénes y de qué manera, cuál es la situación de cada familia y de cada afectado con respecto a los materiales de construcción, por ejemplo, que se tienen que comprar. Para eso también está el bolsillo electrónico de emergencia, que es otra de las medidas dispuestas por parte del gobierno también para poder ayudar a las familias. Pero a propósito de todo eso, obviamente lo que ha sido esta entrega, recordemos que también los martes y los viernes también de las semanas anteriores se entregaron los bonos de recuperación también a las distintas familias, al menos la mayoría, el 94% de las familias que recibieron esto a través de la ficha FIBE, decían las autoridades durante esta semana, son familias que recibieron el monto máximo, que era de 1,5 millones de pesos, y ahora llega este bono de acogida que es para principalmente las familias que no tienen dónde ir, a donde otro familiar, por ejemplo, y que sus casas se vieron destruidas en su totalidad. Durante esta jornada también los vecinos de Quilpué, Ivo, le planteaban a la ministra del Interior otras inquietudes, por ejemplo, qué va a pasar con los albergados, con las familias albergadas en los centros educacionales, en los 9 colegios que están a través de lo que es y distribuidos de Viña del Mar, y que se van a tener que retomar las clases también. Eso es otro desafío que han planteado las autoridades de aquí a los próximos días, una vez que ya se acabe febrero y comience marzo, algo que no va a ser fácil porque hay que plantear medidas también según las autoridades para que estas personas no queden sin un techo, para que las familias obviamente no queden en la calle. Escuchemos parte de lo que dijo durante esta jornada entonces justamente la ministra del Interior, quien estuvo ahí desplegada en terreno.
La nómina que hoy día se está pagando por primera vez del bono de acogida comprende a todas las personas que tenían ya su ficha y que califican para recibir este beneficio. Son personas que son propietarios, son arrendatarios o son allegados que están acogidos en una casa que les está prestando albergue o bien que han arrendado. El bono que se está pagando hoy día de este bono de acogida tiene un total de 4.932 familias beneficiarias. Es la primera cuota, son 10 UF que se van a pagar por 6 meses y en el caso de las personas arrendatarias es un bono que se paga por 3 meses mientras encuentran otra solución de arriendo. Ahí están entonces las declaraciones de la ministra del Interior. Le planteaban también otras preocupaciones los vecinos de Quilpué, de Canal Chacao, Ivo, por ejemplo, que es uno de los sectores más afectados con lo que es población argentina también en Quilpué, que, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los créditos hipotecarios? Con ese tema, con los seguros también económicos que se han dado, ¿qué va a pasar si se pueden pausar, por ejemplo, por parte de los bancos? Le preguntaban ahí a la ministra del Interior, ella dijo que obviamente todo lo que respecta a lo económico, también qué va a pasar con las pymes afectadas, con las medianas y pequeñas empresas también. Ella decía que eso es algo que se está viendo por parte de las autoridades, que está viendo el Ministerio de Economía. De hecho, durante esta semana también se reunió el ministro de Economía, Nicolás Grau, con otros personajes relevantes en torno a cómo levantar las pymes también. Para eso va a estar el subsidio también de retención laboral, que es algo que le va a permitir a las empresas no despedir a nadie, no despedir a los trabajadores, que se va a fiscalizar además. Lo decía también durante esta jornada el ministro de Economía en una entrevista, que se va a garantizar y fiscalizar de que no se despida a nadie por parte de estas empresas y así depositarles un monto para que esto no se haga, al menos para poder contener a las familias y poder ayudarlas con lo que respecta a sus trabajos. Así que es parte entonces de las ayudas económicas. También hay otras medidas a propósito también de lo que va a ser el inicio acá en Viña del Mar, Ivo, del Festival de Viña. Sabemos que se han redoblado al menos las medidas de seguridad por parte de las autoridades. Se ha hablado todos los días con respecto a que va a haber mayor seguridad, más fiscalización también por parte de la Armada, por parte de Carabineros, en puntos estratégicos, en las inmediaciones de lo que es la Quinta Vergara y también de los hoteles a donde van a llegar los artistas. Para eso, además, se extendió el toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada, el mismo horario de todos los días que ha establecido la Armada, pero hasta el 28 de febrero, es decir, va a haber un toque de queda en medio del Festival de Viña. Por lo tanto, también va a ir a disponerse de un salvoconducto especial, al menos para las personas que transiten en las comunas y en los sectores donde hay toque de queda. Escuchemos parte entonces de lo que han dicho también las autoridades con respecto a esta medida que va a regir hasta el 28 de febrero. La cantidad de detenidos acumulados por no cumplimiento del toque de queda es 292. Da cuenta de una herramienta útil que nos ha servido para efectivamente ayudar a la seguridad a todas aquellas personas afectadas. Y también mirando hacia el futuro inmediato, que tiene que ver con el trabajo en equipo de todo el COGRID, apuntando a la vuelta a clase. Esa es gran parte del esfuerzo que estamos haciendo hoy día. Hay un estado de excepción vigente donde el presidente me nombra, ¿no es cierto?, como jefe de la defensa y se extingue ese estado de excepción el 4 de marzo. Por ahora no se ha visualizado nada si eso se mantiene o no. Por ahora estamos todos abocados en el día a día a poder trabajar en torno a la emergencia. En relación a lo que nos está preocupando hoy día es básicamente encontrar la solución que ya la tenemos en relación a lo que es el certamen de Viña del Mar para las personas que son del sector donde hoy día se encuentra la emergencia. Va a existir este cuartel móvil que está en el interior del recinto del certamen de Viña del Mar, quien va a asistir a esta persona y entregar físicamente un salvoconducto para que la persona se pueda trasladar desde la actividad del certamen hasta el lugar donde se encuentra actualmente con toque de queda. Claro, ahí desde la Armada se planteaba un punto muy relevante, Ivo, que ha sido tema de discusión, de debate, al menos acá en la región de Valparaíso, que es qué va a pasar con las familias albergadas, con el desafío también de retomar las clases con cierta normalidad para las niñas y niñas también afectados por los incendios. ¿Qué va a pasar con eso? Porque se quiere retomar las clases con la mayor normalidad posible por parte de las autoridades. Ha estado hablando de eso también la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, pero
digamos que la fuente oficial, y lo recalcaban durante esta jornada las autoridades, para saber qué va a pasar con esas familias y cuáles van a ser las determinaciones, las decisiones que se van a tomar en los próximos días, es el COGRIT, que es este balance que se hace cada día acá en Viña del Mar, en la Academia de Guerra Naval, donde se plantean las medidas a seguir y qué va a pasar también con respecto a retomar las clases. Vimos ayer también que andaba el ministro de Educación acá en terreno viendo el tema de la JUNAEP, por ejemplo, que también va a haber un bono ahí de 70.000 pesos adicionales a los estudiantes de educación superior también por un año afectados por los incendios para poder retomar las clases con toda normalidad. Pero el tema es, ¿qué va a pasar con estas familias? Al menos 200, Ivo, que están todavía en albergues, al menos en 9 colegios de Viña del Mar. ¿Cuáles van a ser las medidas? Si se va a llevar a un hotel, por ejemplo, era una de las opciones que decía, por ejemplo, ayer la vocera de gobierno Camila Vallejo acá, o las viviendas de emergencia, que es parte también de una de las medidas que ha planteado el gobierno también para poder darle a las familias afectadas. Todo eso está en veremos, pero lo que han dicho y han recalcado las autoridades acá, al menos y también las autoridades locales, es que no se les va a dejar sin techo ni a desalojar a las familias que están en estos albergues y que tienen que funcionar prontamente como colegios, volver a la normalidad para los niños y niñas también afectados acá en la región. Escuchemos de parte entonces qué ha dicho la delegada presidencial también con respecto a lo que es la reconstrucción. Recordemos que hay un comité de reconstrucción en La Moneda sesionando, lleva 2 sesiones, 2 reuniones que encabeza la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y que además va a tener que entregarle un proyecto de reconstrucción al presidente Gabriel Boric la 3ª semana de marzo. Ese es el plazo que ha fijado al menos la ministra con este nuevo gerente técnico que se designó ayer también por parte de La Moneda para encabezar todo lo que es la reconstrucción acá en la región de Valparaíso. Escuchemos lo que dijo entonces la delegada presidencial. Podemos dar cuenta de la instalación del 100% de los estanques de agua potable en aquellas zonas en donde no habíamos logrado llegar. Son más de 1000 baños químicos los que también ya están instalados y además hemos logrado tener ya un avance del 86% del retiro de escombros. Al día de hoy existen 9 albergues que están que están aún en funcionamiento y que este COGRIT está trabajando en 2 direcciones. La primera es la importancia que tiene el poder retornar a clases en tiempo y forma, y lo segundo es que esa decisión no es en desmedro del bienestar y del abandono de las familias que aún se encuentran en los albergues. Claro, y entonces que no se les va a dejar solas a las familias, es parte de lo que han recalcado las autoridades durante esta jornada. Hay que ver también cuáles van a ser sus opciones. Recordemos, Ivo, que también hay muchas familias que están viviendo en carpas, que están en los lugares donde estaban sus viviendas. Hoy día se le mostraba, además se le expresaba a la ministra del Interior, Carolina Toá en Quilpué, de que qué va a pasar con estas familias que están, por ejemplo, pagando créditos hipotecarios y están viviendo en una carpa en estos momentos porque todo quedó en cenizas, al menos sus viviendas destruidas en su totalidad. También qué va a pasar con eso, con las lluvias. Ayer hubo un poquito de lluvia también acá en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, por lo tanto son preocupaciones que surgen obviamente con lo que es la situación complicada también de las familias. A propósito también de lo que va a suceder con el Festival de Viña, este sentido solidario que ha dicho al menos y ha recalcado también la alcaldesa Macarena Ripamonti, que si no se hubiese pensado en un festival, decía durante esta jornada en un punto de prensa con los animadores y todos los personajes, digamos, del Festival de Viña, que si no se hubiese pensado en un sentido solidario del festival por lo ocurrido con la emergencia, no se hubiese realizado el festival. Decía ahí la alcaldesa que van a haber puntos de recaudación también, por ejemplo, de útiles escolares para las familias afectadas, para los niños, obviamente que es un gasto más para poder retomar las clases con normalidad. Escuchemos parte de lo que dijo durante esta jornada también ahí la alcaldesa en un punto de prensa con respecto al desarrollo del Festival de la Canción. Ha sido todo un dilema enfrentar esta 63 versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. Cualquier persona que se proponga en su vida liderar esta comuna también tiene que entender que el festival es parte de nuestras dimensiones hace muchas décadas como sociedad viñamarina. Tuvimos que tomar la difícil decisión de decidir si se hacía o no. Y cómo esto no deja de lado la emergencia, insisto, más grande de la historia de nuestro país, con decenas, cientos de personas fallecidas, víctimas fatales, vecinos de nosotras, amigas de nosotros. Y desde ese punto de vista, el festival no podía sino hacerse, o sea, no iba a haber festival si es que este no tenía un carácter diferente, es decir, solidario, obviamente recaudatorio, porque el orden de magnitud de lo que estamos enfrentando no tiene precedente.
Ahí escuchábamos, Fran, a la alcaldesa. Evidentemente, la prioridad, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo en la región de Valparaíso, va a ser el tema de la reconstrucción, ver cómo se saca adelante esto, los procesos que hay que seguir. Por supuesto, tú hablabas esta semana, has estado hablando bastante acerca también del regreso a clases, de cómo no interrumpir, por supuesto, las rutinas, pese a que evidentemente es muy difícil en esta situación. Y es por eso también la importancia de cómo esto va a conjugar también con el Festival de Viña, porque tú lo has dicho hasta el cansancio también, que va a llegar mucha gente, van a haber calles más colapsadas también, va a haber un toque de queda, y en ese sentido, ¿cómo han sido estos preparativos para el Festival de Viña, un Festival de Viña que va a tener un sentido solidario, pero los preparativos en la ciudad, por lo que has podido ver? Yo sé que has estado enfocada 100% en lo que es la emergencia, pero me imagino que ya también hay un cierto ambiente de Festival de Viña en la Ciudad Jardín. Sí, totalmente, Ivo. Harto ambiente de festival. Pudimos ver también durante esta jornada harto movimientos en los hoteles, por ejemplo, en las inmediaciones donde van a llegar los artistas. También la infraestructura de la Quinta Vergara, de lo que va a ser el anfiteatro también. Pudimos ver durante la jornada de ayer que hay harto secreto con respecto a cómo va a ser, porque uno puede acceder hasta cierto punto como prensa, pero ya instalados los locales de comida, por ejemplo, ya harto ambiente, al menos de festival. Se le preguntaba también durante esta jornada a los animadores con respecto a qué esperan de este festival. Obviamente todos tratando de equilibrar lo que es la realidad del festival, los turistas, la reactivación económica, que es muy relevante para lo que es la región de Valparaíso, pero también con la realidad de las personas, de las familias damnificadas, afectadas por los incendios. Pero en cuanto al ambiente, sí o sí, hay ambiente de festival, hay harto movimiento ahí de autos, vehículos también, y obviamente lo que van a ser las medidas también de seguridad. Hemos visto funcionarios también de las Fuerzas Armadas que estaban en las inmediaciones de la Quinta Vergara, harto carabinero también, que es parte también de las medidas al menos que se han planteado con la organizadora, con la productora del festival, para poder dar las mejores medidas también según las autoridades a lo que va a ser este festival, esta versión 63 del Festival de Viña. Así que hay harto ambiente, al menos obviamente marcado por lo que ha sucedido, pero ojalá con esto darle un poquito ya de distracción también a las personas, y además porque crea fuentes laborales, y es algo que han planteado también las autoridades, 4.600 puestos laborales de trabajo que incluso pueden ayudar a las personas que están intentando también buscar una fuente laboral en estos momentos tan complicados también para la región. Bueno, nuestro canal también, Fran, tú vas a ser parte del equipo, tú estás en Viña del Mar permanentemente, en Valparaíso, va a tener, por supuesto, una transmisión, una cobertura especial del Festival de la Canción de Viña del Mar, con esta particularidad, sí, trabajo mixto. La Fran se va a tener que estar dividiendo junto al equipo de CNN también en Teleemergencia, pero también con lo que pasa con el Festival de Viña desde ya mañana. Francisca va a estar también en las conferencias de prensa, nos va a estar contando también lo que sucede noche tras noche. El equipo de CNN Magazine también se van a instalar en la región de Valparaíso para contarles también acerca de este evento cultural, el más importante, por supuesto, de nuestro país. ¿Se sabe, Fran, si es que los artistas van a tener algún rol especial? Si podrían, no sé, alguno de ellos ir a visitar quizás también alguno de los lugares afectados, poder conversar con las personas, entregarle la ayuda directamente, poder generar también ahí ciertos vínculos. De eso todavía no han hablado, al menos si es que va a haber algún tipo de actividad extraordinaria, al menos de los artistas, de estar con las familias afectadas. Es algo que incluso no hemos preguntado de la misma prensa, como si es que va a existir esa posibilidad. Eso está por verse obviamente en los próximos días. Ya mañana comienzan a llegar también algunos artistas acá a los hoteles, a lo que es el Hotel Sheraton, por ejemplo, que está acá a mis espaldas, Ivo, y también al Hotel Marina también, que es parte de los hoteles donde llegan los artistas, pero no hay información clara, por lo menos, de que vayan a estar con las familias directamente. Lo que sí hay información es por parte de las autoridades que van a haber puntos de recaudación para las familias en lo que va a ser este festival. También otro punto, Ivo, es que, por ejemplo, hoy día se le preguntaba también a los animadores ¿qué pasa si hay pifias, por ejemplo, del monstruo llamado Monstruo de Viña del Mar? Eso es un tema también relevante, que no se repita, por ejemplo, lo que ha sucedido con algunos humoristas por ahí en algunas ocasiones. Eso es obviamente todo parte del ambiente, obviamente, del Festival de Viña. Sí, me imagino que en esta versión marcada también por esta emergencia va a ser un ambiente quizás más amable también con los mismos artistas. Van a haber señales, van a haber mensajes todos los días. Vimos desde el primer minuto, apenas comenzó esta tragedia
en la región de Valparaíso, que los artistas que ya estaban confirmados, muchos de ellos inmediatamente se pusieron a disposición, tratando de ver de qué manera podían aportar. Alejandro Sanz, por ejemplo, que va a estar la primera jornada, fue uno de los primeros que inmediatamente subió a sus redes sociales mensajes de apoyo a Valparaíso, así que va a ser importante también lo que puedan hacer ellos en el sentido de que las personas que lo han sufrido, esta tragedia, también se puedan sentir parte de un festival que les pertenece, que les ha pertenecido también históricamente a los habitantes de la región de Valparaíso, en específico de Viña del Mar, que ha sufrido mucho en las últimas semanas, así que va a ser importante ese trabajo que se puede hacer y muy importante, Fran, lo que tú has dicho, que las personas también respeten, que sepan que este no es un año normal en Viña del Mar para el festival. Hay que respetar, por supuesto, el tránsito, no estar apurados, tener paciencia también. Van a haber equipos desplegados, la seguridad va a ser distinta también, me imagino, en la Quinta Vergara. Así que de todo eso y más vamos a empezar a conversar desde mañana. Francisca, te deseo éxito en lo que viene esta semana porque va a tener mucho trabajo, va a estar dividida ahí la Fran entre la emergencia y también poder contándonos lo que sucede en el Festival de Viña. Así que mañana tomamos contacto, Fran, que estés muy bien. Que estés bien, Ivo, y ojalá que esto sea al menos un momento, una gotita de alegría para las familias también en medio de tantos malos momentos. Así es, que tengas muy buena noche. Buenas noches. Cambiamos de tema para contarles que, según las últimas cifras de la Superintendencia, las renegociaciones de deudas de personas aumentaron 172% en los últimos 12 meses. Esto se debe principalmente a los últimos cambios introducidos a la normativa, pero hay otros factores. Orlando Silva nos va a contar más en la siguiente nota. Recién parte el año y ya hay cifras que preocupan. Es el caso de las publicadas por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que mostraron un fuerte aumento en las solicitudes de renegociación de deudas de las personas, las que han aumentado casi el triple en un año. Lo que hemos visto en el último año, periodo móvil, febrero 2023, enero 2024, es un crecimiento importante, sobre todo después de la entrada en vigencia de la nueva ley, que entró en vigencia el 11 de agosto del año pasado, de las renegociaciones. Mucho, o sea, pasamos de 50, 54, 104, 120 y estamos en 124. Y creemos que se debe en mayor parte a la modificación de la ley. Estas nuevas mejoras nosotros creemos que justifican este 172% de crecimiento de la cantidad de personas en el último periodo. Desde agosto se incluyeron modificaciones. Por ejemplo, tanto la liquidación de bienes como la renegociación de deudas contemplan procesos simplificados que los hacen más accesibles y acortan los tiempos, que ahora duran en promedio 3 meses. La contracción económica de 2023, sumado a una inflación que golpeó el poder adquisitivo y un mercado laboral estancado, también podrían explicar este aumento. Estamos de acuerdo con la opinión de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el sentido que por la última modificación que se ha introducido a la ley, ha habido mayor facilidad para las personas en acceder a los procedimientos ya sean de liquidación o reorganización. Sin embargo, creemos que no podemos dejar de lado la circunstancia de que los índices económicos de nuestro país también haya influido en el aumento sostenido de acceder a los procesos de liquidación o reorganización. Hay otro factor que entra en el análisis, lo que ocurre con las solicitudes de liquidación de bienes, lo que antes era conocido como quiebra. Las de personas han aumentado muy levemente, mientras que las de empresas han disminuido. La buena noticia es que han sido mucho más personas, que ha crecido mucho más la renegociación que la liquidación de personas. También vemos un aumento en la liquidación de personas, pero también pensando en que lo justifican mucho estas personas que eran consideradas empresas que se iban a liquidar como empresas. Entonces, si tú ves las cifras, la liquidación de empresas cayó. Ya cayó más o menos un 38% si comparamos enero del 2023 con enero del 2024. Y eso es porque estas personas que se iban a liquidar como empresas, ahora lo están haciendo como personas. Entonces, disminuye la cantidad de liquidación de empresas y aumenta la de personas. Y si usted se encuentra en una situación de aprieto económico y está considerando como alternativa una renegociación de deudas, sepa que los requisitos para esto son tener 2 o más deudas vencidas por al menos 90 días, es decir, no haberlas pagado por más de
3 meses. Esta morosidad debe sumar más de 80 UF, cerca de 3 millones de pesos, no haber recibido una notificación de demanda judicial por ellas y no haber emitido boletas de honorarios en los últimos 24 meses. Los beneficios del procedimiento de renegociación, en primer lugar, es que es un procedimiento gratuito, es administrativo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y no es necesario un abogado. Puedes llegar a un acuerdo para reestructurar tu pasivo y así poder salir de las deudas en base a ese acuerdo. Y los beneficios del procedimiento de liquidación es que uno, entregando todos sus bienes, puede extinguir todas sus deudas. Es decir, entregando todos nuestros activos, extinguimos todas las obligaciones que tenemos con los distintos acreedores y así podemos empezar nuevamente desde cero. Tanto la solicitud de información como el acceso a estos procedimientos se pueden obtener en línea o personalmente en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, fue suspendido de su cargo. Esto mientras dure el sumario ordenado por la Corte Suprema, el cual busca dilucidar si hubo o no irregularidades en la fallida compra de automóviles Lexus para los ministros de la Corte. Y del mismo modo fue suspendido Alex Saravia, subdirector de la Corporación Administrativa. Recordemos que la Suprema desestimó la renuncia presentada por Guzmán esta semana, quien había pedido dejar su cargo en medio de las críticas que generó el caso Lexus. Por el momento, quien asumirá como directora subrogante de la Corporación Administrativa será Andreina Olmo, quien recientemente se desempeñaba como jefa de recursos humanos del Poder Judicial. Y polémica ha generado la filtración de un audio de WhatsApp entre el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y la presidenta de una organización de vecinos de la comuna. Una conversación que se habría dado hace un par de meses y que tuvo como centro el tema de la migración. Los detalles en la nota de Macarena Román. Al contrario de lo que ocurría en sus tiempos como alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ha mantenido un bajo perfil en los últimos años. Eso hasta ahora, que con intención o no, volvió al escrutinio público. Pucha, como te falta experiencia, Giselle, con el cariño que te digo. La realidad de los migrantes es objetiva, nadie lo puede discutir. Y frente a eso, organismos internacionales te dicen, le damos recursos para la salud, para la escolaridad. Fue esta conversación entre el ex jefe comunal y la presidenta de la agrupación de vecinos, Santiago Se Levanta, lo que provocó que su nombre volviera a la agenda mediática. El audio corresponde a una conversación que mantuvieron ambos por WhatsApp sobre un convenio firmado entre ACNUR y la municipalidad enfocado en personas migrantes. Ustedes los invitaron a venir, los invitaron a establecerse en Santiago, los están manteniendo. Es como mantener un perro vago metido en un condominio. Cuando la gente reclama, pues le metí el perrito, pero tú no le limpias la mierda, no limpias nada, lo metiste adentro. Pero preferimos seguir con la Irasi, porque con qué cara venimos a la Irasi cuando la mierda está en el lado nuestro. Convenio que hasta el día de hoy se mantiene, pero esta vez a cargo de la corporación municipal y no del municipio. De hecho, esa permanencia es la que critica Giselle Dusaubat. Le pregunté si efectivamente se desembolsaba presupuesto de los contribuyentes, que es la parte que más nos preocupaba. Y ahí, como se escucha en el audio, aclara que no sale presupuesto de los contribuyentes. La presidenta de Santiago Se Levanta asegura que se enteró de la filtración de los mensajes por el propio Felipe Alessandri, quien le preguntó qué es lo que había pasado, pese a que ella niega cualquier tipo de participación. No sé, a mí me da la idea que el objetivo era dejarme a mí como xenófoba. ¿Por qué? Porque soy una de las principales impulsoras de la revocación del convenio ACNUR. Filtración que dio paso a que concejales de diferentes posturas políticas respaldaran de alguna forma la decisión tomada bajo el mandato de Alessandri, aunque otros llaman a terminar con la polémica. Esta ayuda incluso en el consejo, mientras el alcalde Alessandri obviamente administraba el municipio y la actual alcaldesa Iracy Hasler, la alcaldesa, nosotros tuvimos que aprobar esto, con el voto incluso de la alcaldesa actual, porque obviamente, como te digo, son dineros que llegan de este organismo internacional, pasan por el municipio. Yo creo que estar peleándonos en quién tuvo buenas ideas o quién no, no nos va a llevar durante un año. Yo espero que esto de verdad podamos en algún momento salir de ahí, sino que en qué estamos haciendo realmente, con qué contamos en este momento, cuáles son nuestros problemas reales.
Controversia que se da un año de elecciones municipales, las que tendrán lugar el domingo 27 de octubre y en las que Felipe Alessandri no participaría, según confirmó a Radio Bio Bio. Va a ser un año muy movido. Yo creo que lo que puedan decir en este momento, quienes quieran candidatearse o no, puede ir variando también durante el tiempo. Aunque Felipe Vargas, dirigente social y quien dice ser amigo de Alessandri, asegura que otra sería la opción del ex alcalde. Estamos trabajando para que vuelva, todavía no es oficial, espero que sí sea oficial lo más pronto posible. Él es un buen líder, trabajamos como dirigentes sociales con él muy bien. Una decisión que tendrá que dar a conocer durante los próximos meses. En octubre son las elecciones municipales y se sabe que mucho antes comienza el trabajo de despliegue en terreno. El gobierno calificó de anómalo el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda, todo en medio de la investigación reservada donde se barajan diversas hipótesis. Además, durante las últimas horas, otro militar venezolano pidió protección policial. Belén Saldías con el informe. Más dudas que respuestas es lo que ha dejado el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda Moreno, un caso que se mantiene en reserva pero que ha movilizado tanto al gobierno como a las policías, y es que pareciera ser un hecho delictual distinto a otros que han ocurrido en el país, o al menos así lo ven las propias autoridades. Este secuestro en particular tiene la gravedad de la naturaleza del secuestro, pero también tiene la anormalidad de un tipo de secuestro que nosotros no se compadece con los que probablemente hemos sido testigos en los últimos tiempos en el país. Un hecho anómalo por los antecedentes que se conocen hasta el momento, y es que de por sí los secuestros no eran tan comunes en el país hasta hace algún tiempo. Según la Fiscalía, las cifras vienen en aumento desde 2017 y solo entre 2021 y 2022 las denuncias se dispararon en un 67%, y a eso se sumó el factor de extorsión, que sin embargo aún no se ha informado oficialmente en el caso del venezolano. Los secuestros que insisto, no pueden ser normales, son delitos gravísimos, que hemos visto hasta ahora, no involucran una puesta en escena de este tipo. Se observa una preparación que no es la normal. Los uniformes o lo que pretende ser un uniforme, el haber estudiado el lugar. Se ven en las imágenes que se han difundido, se ve que esta persona sale en calzoncillos, sale en ropa interior y por otro lado vemos gente que está con prendas policiales. Si era un secuestro de tipo extorsivo, la verdad que no valía la pena hacer todo este montaje. Organización, planificación, logística, cuando uno ve la indumentaria, ve vehículos dispuestos para un fin, ya estamos hablando de un nivel superior de acción. Antecedentes que podrían ser utilizados en la investigación que está llevando adelante tanto la Policía de Investigaciones como el equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público, ya que las hipótesis que se barajan son varias y van en diferentes direcciones. Respecto a si esto va a ser marca un precedente. A ver, vamos a verlo en la investigación. A lo mejor la investigación nos muestra que este secuestro tiene muchas cosas en común con otros. Hay cosas muy visibles de cómo se operó en el lugar, que es cierto, son distintas a lo que hemos visto habitualmente. Pero si eso representa algo hacia atrás, distinto en toda la línea o no, solo la investigación lo va a esclarecer. Y precisamente lo que se ha conocido sobre el caso generó varias alertas, incluso entre quienes se encuentran en la misma condición que Ojeda, exmilitares venezolanos a quienes se les acusa de traición desde el régimen de Nicolás Maduro y que residen en Chile. Hay una segunda persona que solicitó, apoyo porque se sentía insegura. No es que haya tenido algún incidente concreto, pero tiene temor, ¿no? Y eso es algo que el gobierno comprende y que va, por supuesto, a todas las personas que estén en esa condición y expresen esta preocupación, van a recibir apoyo. Desde Cancillería, en tanto, descartaron que este caso afecte por ahora las relaciones bilaterales con Venezuela. Esto luego que el gobierno le encargara a su embajador, Jaime Gasmuri, que inicie acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro. Creo que hay que dejar que las instituciones funcionen. La institucionalidad en la práctica se ha puesto además a disposición en esto. La Fiscalía está haciendo su trabajo, la investigación ha sido declarada secreta y entonces creo que hay que esperar que las instituciones en el fondo vayan haciendo su tarea y vayan entregando resultados. Habrá tiempo después para evaluar las otras situaciones.
Con este caso se volvió a reabrir el debate sobre actualizar la ley de inteligencia. La actual rige desde el 2004 y desde el 2018 se busca modificarla, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. El proyecto se mantiene aún en la Cámara de Diputados. Y es que de confirmarse una de las hipótesis que se barajan, que incluye la participación de agentes extranjeros, muchos apuntan a que esta estaría fallando. Hablar de falla en este minuto yo creo que no corresponde, porque para eso hay que hacer un análisis, hay que juntarse con todo el sistema de inteligencia para poder hacer una evaluación de qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Lo que sí puedo decirles es que dentro de todas las denuncias que se reciben a nivel nacional, particularmente esta, cuando llega a conocimiento de Careno, inmediatamente el personal hizo lo adecuado. Evidentemente nos falta una ley de inteligencia, la necesitamos. Y eso ya es hora que lo saquemos, y todavía no entiendo yo, porque no hemos tenido la oportunidad de que nos explique. Creo que ya está en el Senado en la discusión de nuevo, pero no se nos ha explicado nunca por qué se demoró tanto tiempo. Discusión que se podría dar una vez que el Congreso retome sus funciones, aunque muchos apuntan a que el año legislativo se podría adelantar. Al menos los sondeos para ver las factibilidades se estarían dando. No solo de esto habló el día de hoy la ministra del Interior, Carolina Toá, sino que también confirmó que este viernes se tramitará la revocación de 27 pensiones de gracia. Según informó la secretaria de Estado, la Contraloría ya tomó razón de los casos que el gobierno ingresó para la revocación de este beneficio. Tal como se informó en su momento, el presidente, con las evaluaciones que se hicieron con las comisiones técnicas, decidió que en 27 casos se iba a dejar sin efecto la pensión, porque son casos en que hay antecedentes penales serios y no está en la carpeta acreditado un daño que sea grave y permanente. En estos casos, el trámite consiste en presentar una carpeta con esta resolución a la Contraloría, que toma razón de este proceso. La Contraloría ya tomó razón de los 27 casos. Hoy día en la tarde ya van a estar completamente tramitados, y en los próximos días, por lo tanto, debiera avisársele a esas personas esta condición de que, en su caso, la pensión de gracia queda sin efecto. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, declaró ante el Ministerio Público por una de las indagatorias del caso Convenios. Con ello terminó la ronda de interrogatorios liderada por los fiscales de Antofagasta, donde también dieron su testimonio el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, y también el exministro Giorgio Jackson. La nota es de Estefanía Bustamante. No hubo esfuerzos de la jefa de presupuestos por ocultar el alivio de dar su versión sobre el caso que le salpicó a quien acostumbra estar detrás de la primera línea política, pero que por más de 2 horas estuvo frente a los fiscales que indagan a Democracia Viva. Tito, si se puede referir a esta diligencia con Javiera Martínez. En la Fiscalía Nacional se cerró la puerta desde las 9:30 de la mañana, cuando inició la declaración de Javiera Martínez. Se le investiga por la supuesta flexibilización presupuestaria que permitió que la Fundación Procultura recibiera dineros desde la Gobernación Regional de Antofagasta. Ha habido una confusión sobre lo que significa flexibilización o no, porque si una asignación directa, las asignaciones directas durante el 2021 y 2022 no tenían una reglamentación y pasan a tener una reglamentación, creo que es más complejo decir que se trataba de una flexibilización. Probablemente lo que trató de explicar en la Fiscalía, al igual que en agosto del año pasado a la Comisión Investigadora del Congreso. En esa época y en medio de los cuestionamientos, fue catalogada por el ministro de Hacienda como la mejor directora de presupuestos. En la declaración de Javiera Martínez espero que haya dicho el porqué de las bajas a nivel de control que se hicieron con las fundaciones, no solamente la de Democracia Viva, sino que a nivel general. ¿Quién instruye a Javiera Martínez para poder bajar las barreras y hoy día, lamentablemente, tener este fraude al fisco? Espero que sigamos conociendo quiénes más están involucrados en Democracia Viva. Causa separada del caso Democracia Viva, donde también declararon el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, y el exministro Giorgio Jackson. Ambos, junto a Javiera Martínez, son militantes de Revolución Democrática y declararon en calidad de imputados. Las declaraciones de todos ellos en la comisión de investigadores fue súper clara.
y espero, porque todavía no conocemos los términos en los cuales declararon el Ministerio Público, que sean concordantes con la información que se le ha entregado al Congreso Nacional. Si esto no fuera así, claramente constituiría un hecho grave. Los hechos que recabó el Ministerio Público con las declaraciones de los imputados fueron archivados además en la causa por omisión de denuncia, una investigación que busca dilucidar cuándo se enteró la moneda sobre Democracia Viva. Más que hablar de conformidad, la misión del Ministerio Público es indagar las versiones que tienen que dar las personas que están citadas a declarar, eso más allá de si qué calificación vamos a hacer nosotros respecto a las respuestas que ellos hagan. No se descarta que eventualmente se cite, por ejemplo, a Carlos Montes, el ministro a cargo de la cartera más cuestionada por el caso Convenios. Por eso en el MIMBU insisten en que toda la información ya se entregó a las entidades correspondientes. Eso está en proceso, están las investigaciones en curso y respecto de eso el Ministerio ha proveído de toda la información que han sido requeridas por las distintas partes. Hemos hecho todas las diligencias que se han solicitado en documentación, ya se han entregado y estamos entonces en la espera de los distintos informes que ya están siendo entregados. Culmina así la ronda de preguntas que requirió la visita especial de los fiscales de Antofagasta. En la investigación que, una vez terminada, no se descartan nuevas acciones judiciales de quienes insisten fueron acusados falsamente de los hechos. La ministra de Relaciones Exteriores subrogante, Gloria de la Fuente, defendió la trayectoria y labores de Carola Muñoz luego de las críticas de diputados de oposición a su nombramiento como embajadora de Chile en Ecuador. Esto luego de que parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano tildaran como un premio de consuelo la nueva designación de quien fue jefa de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Carola Muñoz es una funcionaria de la Cancillería, una funcionaria más diplomática de carrera que ha cumplido una muy buena labor. Estuvo el último año a cargo de la Dirección de Patrimonio y Cultura de la Cancillería y creemos que era el momento en que le tocaba una destinación y es parte importante de la carrera diplomática simplemente. Las designaciones tienen que ver fundamentalmente con los méritos de la carrera funcionaria y como tal, en el fondo es que el presidente de la República y la propia Cancillería. Cambiamos de tema para contarles que el precio del dólar sube nuevamente y ya está sobre los 980 pesos, viendo cada vez más cercano a alcanzar los 1000. Francisca Suárez nos va a mostrar cómo impacta en todos los productos importados como la benzina y qué puede hacer el Banco Central al respecto. Tal como en todo febrero, el dólar sigue preocupando. Esta semana terminó en 980 pesos vendedor, su mayor valor desde julio de 2022, cuando el Banco Central intervino al superar los 1000 pesos. Los expertos ya comienzan a ver más probable un escenario donde la divisa americana llegue de nuevo a esa cifra. El mercado podría estar muy pendiente y va a mirar los 950 como nivel que podría invalidar el escenario alcista que presenta el cruce, mientras que un porcentaje mayor, incluido nosotros, esperamos un fugaz avance hacia los 1000 pesos. Así se especula una nueva intervención por parte del Banco Central, mientras el panorama externo sigue afectando la situación cambiaria en nuestro país. Tenemos una proyección de la FED que ya han señalado que existe un gran porcentaje, un 80% de posibilidades de que suba la tasa de interés en marzo y por esta razón el mercado tiende a especular hacia el alza. Adicional a esto, hemos tenido una desestabilización de la economía de China. Por lo tanto, había una baja en la cotización en la Bolsa de Londres del cobre y por lo tanto, como tenemos una baja en el cobre, hay una alza aún más sustantiva del dólar americano. Es bastante paradigmático porque en realidad la gente tiende a venir cuando la tendencia del dólar es al alza. Cuando están los precios más bajos, no tenemos asistencia de público, al contrario, y cuando comienza a subir, como es el caso del día de ayer y el día de hoy, que subió significativamente, tenemos una presencia importante de público. ¿Cómo ven esta alza a las personas? De todas maneras va a subir todo. Todos los productos importados suben inmediatamente, así que terrible. Espero que se regularice pronto y tienda a la baja. O sea que cada vez está el aumento y creo que siempre va a implicar de que aumenten las cosas como la benzina y todo el tema. La verdad es bastante preocupante debido a que no nos da el margen, ¿cierto?, para poder comprar fuera. También para el turismo creo que le hace un muy mal pasar. Más allá de la cifra que pueda alcanzar, el alza del dólar impacta lo que pagamos por todos los productos que se importan a nuestro país, como los que pagamos con la tarjeta de crédito internacional. Si el dólar sube, ese pago también lo hace. Y como saben los que andan en auto todos los días, la benzina seguirá subiendo de precio junto al dólar.
Grave porque no vamos a llegar a nada, pues. Ya con eso tan caro y todavía eso no rinde nada. Sería pésimo. Terrible. Muy malo, malísimo, porque no da. Las lucas no dan. Encuentro, sube todo y ahora la benzina, o sea, es insostenible la vida. Está mal, porque nos sube todo menos los sueldos. El tipo de cambio más depreciado tiende a encarecer los bienes que consumimos localmente, pero que se producen afuera, es decir, a aquellos bienes que importamos. Y acá están, por ejemplo, los televisores, los autos, los computadores, pero también es esperable que veamos algún efecto sobre algunos servicios. Y acá están, por ejemplo, servicios relacionados al turismo, como los paquetes turísticos o como el servicio de transporte aéreo. Por lo tanto, un tipo de cambio más alto va a ejercer una presión alcista sobre el IPC, ya que afecta a bienes y servicios que forman parte de esta canasta. Si se da el caso que el dólar llegue a los 1.000 pesos o más, el Banco Central puede tomar dos medidas: intervenir directa o indirectamente el mercado cambiario, como pasó ya hace casi 2 años, junto con también bajar la tasa de interés en menor magnitud de lo esperado. Hace mucho tiempo que los vecinos y vecinas residentes en sectores cercanos a las autopistas denuncian ruidos molestos, pero ahora, luego de años, ha comenzado un plan de mitigación para esta problemática con la instalación de pantallas acústicas. Los detalles en la nota de Ignacia Sánchez. Tengo casos de niños que tienen trastorno del sueño, niños que viven acá a la orilla, que se quedan dormidos a las 2, 3 de la mañana. Yaret lleva más de 20 años viviendo en la comuna de La Granja y desde que llegó no recuerda un día sin los ruidos molestos de la autopista aledaña a su casa. Acá los vecinos no saben cuándo hay un movimiento o cuándo pasa un camión pesado o un transporte pesado. Las vibraciones son continuas, los ruidos 3, 4 de la mañana, camiones de transporte, motorizados, porque aquí pasan a todo lo que da. Yo no sé qué le ponen al tubo de escape, porque en realidad los ruidos son molestos. Es por esto que La Granja desde el año pasado es parte del programa Buen Vecino, una iniciativa con una inversión de 370.000 millones de pesos para mejorar condiciones de vida de habitantes cercanos a obras concesionadas a lo largo de todo el país. Se nos quedó pendiente el tema de cómo impacta esto a los vecinos, cientos de miles de vecinos que viven en los alrededores de estas autopistas y tienen que lidiar para partir con el ruido. Entonces sentimos que esta es una deuda, en particular de este ministerio en relación con las personas que viven en los sectores aledaños a las autopistas. Hoy día se está saldando una deuda de años de demanda de nuestros vecinos y vecinas de la comuna, en donde su calidad de vida se veía muy afectada por la autopista. Se trata de la instalación de pantallas acústicas de última tecnología, que representan una inversión cercana a los 42.000 millones de pesos. Los paneles entre 4 y 6 metros de altura abarcarán 16,4 kilómetros de la autopista Vespucio Sur. La novedad es que cuentan con una moderna tecnología de absorbente que permite disminuir el ruido tanto de la autopista como de la caletera. Tiene una característica, tiene una lana de roca de mineral dentro, lo cual la característica que tiene es que es una de las primeras pantallas acústicas que se instalan en Chile que absorbe por 2 lados. En general se podría decir que estamos en el orden entre 20 y 25 decibelios, sí. Básicamente esa sería la mitigación de ruido existente con la posición nueva de la pantalla. Además, los vecinos y vecinas de La Granja pudieron participar de las decisiones del posicionamiento de los paneles. Participar los vecinos fue un proceso participativo, eso es lo que se agradece siempre, consultarle a los vecinos. Hasta los colores fueron definidos por ellos. Harta reunión y cuando llegó la gente del ministerio ya a conversar con los vecinos, sí, efectivamente hubo participación. A pesar de esto, aún existen varios vecindarios colindantes a autopistas, los cuales deben lidiar con fuertes ruidos. Lo que pasa en muchas partes de Santiago con las autopistas concesionadas es que estas autopistas son modificaciones de calles de menor tránsito que se han ido modificando y ampliando con el tiempo, por lo que no necesariamente van a cumplir con todas las disposiciones establecidas en la normativa. Está establecido cuál es el máximo nivel de ruido que la autopista puede generar. Entonces, en caso de exceder este nivel de ruido, por supuesto, tienen que tomarse medidas de mitigación. Es por eso que no se descarta la instalación de estas pantallas en otras comunas. El anillo Vespucio
tenemos que revisarlo completamente, digamos, y en qué medida en Vespucio Norte también hay zonas de Renca en particular, en Pudahuel también, que son afectadas por esto. Hoy por hoy hay una normativa ambiental que establece mediciones de ruido y que se tiene que hacer compensaciones o mitigaciones cuando se generan. Hoy hay una mitigación que está funcionando. 24 meses se demorará la instalación de todas las pantallas en la autopista Vespucio Sur. Mientras tanto, los vecinos ya empiezan a ver los efectos de tener menos ruido en sus casas. Llegó el momento de revisar las noticias internacionales. Ya está con nosotros, por supuesto, Laura Soto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ivo? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a partir con esta noticia que impactó bastante el día de ayer y que tiene que ver con la destrucción prácticamente de este edificio de 2 plantas, de 2 torres, y que albergaba más de 130 departamentos en Valencia, España, que fue consumido por completo por las llamas de un fuerte incendio que se propagó de una forma tan rápida que llama mucho la atención y que había estado detrás de esa tan rápida propagación del fuego, y que de hecho ahora ya están comenzando las investigaciones, a la vez que se han confirmado al menos 9 personas fallecidas tras este siniestro. Justamente sobre todo eso y más nos va a contar Cristina Avilés en su nota. En medio de las voraces llamas, los bomberos hacían lo posible para rescatar a los residentes de un edificio en la ciudad española de Valencia, que este jueves fue consumido por completo por un fatal incendio. En menos de una hora, el fuego cubrió en su totalidad al complejo residencial compuesto por 2 torres, una rapidez que ha impactado tanto dentro como fuera del país. Le he dicho a mi hija y a mi suegra que salgan, y hasta habrá gente que se ha quedado dentro. Tremendo, es que es alucinante, no puedo creerlo. Aquí ahora vivían mi madre y mi suegra de 80 y 83 años, y de suerte han salido cuando han visto humo y fuego ya. No había ningún sonido de la alarma, de incendio, nada. El siniestro comenzó pasada las 5:30 de la tarde alrededor del 7º piso de la torre más alta de 14 niveles. Ese día el viento alcanzó rachas de hasta 60 kilómetros por hora, por lo que las labores de rescate se vieron aún más dificultadas, dejando incluso a algunos bomberos heridos en una emergencia que duró varias horas. Insisto que son quemaduras, alguna rotura de un brazo por haberse precipitado en algún momento, pero no se teme por la vida de ninguno de ellos. Al día siguiente, el complejo residencial amaneció así. Los 138 departamentos del inmueble completamente calcinados y unas 450 personas sin hogar. Hasta la tarde de este viernes se informaba sobre 9 personas fallecidas y más de una decena de heridos. El presidente del gobierno español también se trasladó hasta la zona. Nosotros estamos aquí para proveer de todas las ayudas, de todo tipo de servicios, clarificar qué es lo que ha sucedido y poder ayudar a sobreponerse a los familiares de esta terrible tragedia. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad se han dispuesto a donar ropa, alimentos y otros productos básicos para poder suplir las necesidades de los afectados. Me dedico a montar eventos y he traído las chuches que tenía para los niños porque solo pienso en ellos. Se han quedado sin casa. Es que solo de pensarlo. Y no conozco a nadie de los que vive ahí, pero se te rompen las manos. Somos taxistas, nos hemos organizado para recoger dinero y venimos de comprar de Carrefour todo lo que nos han pedido, enseres de aseo y ropa interior para todos. Pero, ¿cuál fue la causa tras esta tragedia y la rápida propagación de las llamas? Febex le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por 2 edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico.
con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio. Era lo que prometía la propaganda inmobiliaria del edificio siniestrado, que se terminó de construir en 2008. Una especialista que evaluó la estructura hace unos años señaló a la prensa local que la fachada del complejo contenía poliuretano, un material aislante, pero también, según explicó, inflamable. Eso y los fuertes vientos podrían haber propiciado la propagación. Si el poliuretano puede derretirse frente a una temperatura extrema como es el incendio, sí, es verdad, es un material combustible. Y los gases que incluso podrían ser inflamables. Y eso ayuda a la propagación del incendio. Si un material por sí solo resiste, es poco probable. Normalmente es un conjunto de materiales, elementos que resistan el fuego no llevan poliuretano en Chile, llevan lanas minerales u otro tipo de sustratos. Aún así, las causas siguen siendo investigadas y podría tomar tiempo hasta saber con mayor claridad los factores de este devastador incendio. Bien, bastante impactantes las imágenes que deja este siniestro y también del día después. Toda esta estructura que quedó prácticamente calcinada, una cantidad muy grande de departamentos que también, y además importante, eran departamentos que no eran baratos, eran de una zona acomodada también de Valencia. Así es, y lamentable la cifra de fallecidos que aumentó el día de ayer a hoy, así que vamos a ver cómo se recuperan también, han empezado a ver los seguros, ver las causas, efectivamente, las investigaciones. Si hay alguna negligencia, por ejemplo, esa parte será de la investigación entonces. Pero ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la guerra en Gaza, porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha presentado y adelantado un plan de lo que pretende hacer cuando termine esta guerra en el enclave palestino, y básicamente lo que señalaba es que van a buscar que el control de la seguridad tanto de Gaza y también de Cisjordania esté en manos de Israel para evitar que ocurra lo que pasó el 7 de octubre con este ataque por parte de Hamas. No solamente eso, sino que también que la franja sea una zona desmilitarizada y también que no exista la agencia de la ONU para los refugiados, que es fundamental para la llegada de suplementos básicos para que puedan vivir las personas que están ahí, incluso desde antes de la guerra, no solamente desde después. Pero el tema ahí es que al menos Israel acusaba, aparte de los empleados de esta agencia, de haber estado involucrados en el ataque de Hamas el 7 de octubre. Esa es la razón por la cual no quiere que esté esa agencia ahí. Y lo otro también que es importante mencionar es que buscan ellos cerrar la franja sur, es decir, el límite, la frontera sur, que comparte el enclave palestino con Egipto. Es decir, que solamente Israel se encargue y tenga fronteras con la franja, lo cual también hay que ver ahí cuál es la opinión de Egipto en ese caso, porque al menos aparentemente esto es algo que ha planeado Netanyahu, pero tampoco es algo que esté tan conversado con la gente involucrada. Sí, me imagino que si tiene un plan ya posguerra, está pensando también en una fecha en la que pudiese terminar, dar más certezas también, porque esto puede durar mucho tiempo y está preparando un plan que probablemente no sirva si es que cambian también las circunstancias, si es que hay nuevos ataques, si es que la contingencia va cambiando, así que me imagino que tiene un plan posguerra porque también al menos tiene una proyección de cuándo esto podría terminar, lo cual también sería bueno. Claro, de todas maneras, pero aún así es algo demasiado que no se puede saber en este momento cuándo va a finalizar la guerra. Es como parecido a lo de la guerra en Ucrania, que todavía sigue en pie y no ha finalizado. Y también lo otro que es importante, que también recalcaba su posición en este documento de que está en contra de la creación de 2 estados, que es algo, una de las propuestas que ha hecho, por ejemplo, la comunidad internacional para darle solución a este conflicto que se traslada desde hace décadas, no solamente desde octubre. Así que también hay que ver también, por ejemplo, cuál va a ser la opinión de Estados Unidos, porque al menos lo que decía el secretario de Estado de dicho país, Antony Blinken, que se reunió de hecho con Javier Milei durante esta jornada en Argentina, después de en una conferencia de prensa se le consulta por este documento de Netanyahu, él dice que no lo ha leído, pero que aún así recalca la posición de Estados Unidos de que Israel no vuelva a ocupar la franja de Gaza como lo hizo durante varios años y que después pasó la gobernanza de Hamas en esa zona. Así que eso al menos es una postura que ya ha dejado Estados Unidos clara al respecto. Así que vamos a ver cómo reaccionan también parte de los involucrados con respecto a este tema. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Alemania, porque durante esta jornada el Parlamento de dicho país ha aprobado el uso recreativo de cannabis, es decir, que ahora los mayores de 18 años podrán consumir entonces cannabis de forma recreativa a partir del 1 de abril en espacios públicos. De hecho, va a haber un límite para espacios públicos de portación de 25 gramos de cannabis y en espacios privados, es decir, en la casa,
un máximo de 50 gramos. Eso sí lo que están diciendo. Es bastante, sí, bastante, pero aún así, si bien la cantidad es bastante la que uno puede tener en el hogar, por ejemplo, de todas formas la venta va a ser muy difícil porque todavía, al menos que esto era un proyecto impulsado por el gobierno, pero no quisieron adelantarse a colocar este sistema, por ejemplo, en la venta de farmacias, que es como lo posee en Uruguay, por ejemplo, que es así, porque está el temor por parte de la Unión Europea que esto haga que la exportación de drogas se aumente, ¿no es cierto? Entonces, en vez de eso, lo que van a hacer es establecer estos clubs de cannabis, porque hay en el fondo como grupos o sociedades de cannabis que podrán entonces adquirir este suplemento, ¿no es cierto? Pero para alguien que quiera comprarlo con uso ocasional va a ser difícil hacerlo, no va a ser muy fácil y va a ser solamente para los residentes alemanes que estén inscritos en estos clubs. O sea, si uno es turista tampoco va a poder consumir. Perfecto. Sí, porque se podría generar que muchos turistas fueran a este lugar, como va a pasar igual de todas maneras. Va a haber, evidentemente el control va a tener que ser muy, muy exhaustivo, muy estar encima de eso, porque evidentemente eso también se va a tornar como un lugar donde muchos turistas van a decir, acá podemos fumar. Pero no va a ser tan así porque vas a tener que ser miembro de esos clubes para poder en el fondo... Difícil fiscalizarlo porque tú puedes tener un amigo y ir a salir, ir a visitar a alguien y que él te comparta y... No, y lo que decían además que esto igual de todas formas puede propiciar el mercado negro, de igual manera que eso es lo que se buscaba, que en el fondo eliminar el mercado negro, pero de todas formas si es que los consumidores ocasionales no pueden conseguir de forma fácil, puede ser que el mercado negro en el fondo siga ahí, así que va a ser una prueba, van a probar cómo funciona la ley y si no después van a ver si es que las farmacias pueden permitir esta venta. Nos quedamos en Europa, pero ahora nos vamos hasta la ciudad de Plymouth, en Inglaterra, porque fíjate, Ivo, que el día martes se encontró una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho pertenecía a la Alemania nazi, pesaba 500 kilogramos y generó un caos durante esta semana en dicha ciudad de unos más de 200.000 habitantes, y resulta que la encontraron en el jardín de una casa. Que haciendo un hoyo ahí en el... Aparentemente, pero al menos ahí demoró tanto esta situación porque recién hoy día viernes pudieron detonarla de forma segura en el mar. Pero pasaron todos estos días para ver en el fondo cómo sacarla de forma segura. Ahí estaban expertos, ¿no es cierto?, del ejército para poder hacer esto. Después lo que hicieron también durante 3 horas del día viernes, de este día viernes, fue acordonar la zona de 300 metros a la redonda de esta casa y tuvieron que evacuar a más de 10.000 personas de la zona para poder sacar de forma segura esta bomba, trasladarla con un convoy militar hasta el mar y luego trasladarla en el mar a una zona donde no haya rompeolas y recién ahí detonarla, y lo lograron con éxito. O sea, fue todo un operativo en la ciudad, fue la noticia del... Sí, hubo mucha gente que, me imagino la gente que vivía más cerca de esta zona donde se encontró, que tuvo que irse desde el día martes de su casa, en el fondo, ¿no? Entonces ya había gente que decía, testigos, por ejemplo, residentes que decían, ya estoy aliviada de que esta situación ya haya terminado y puedo volver a mi casa porque desde el martes que no estoy aquí. Fuera, sí, es caro también, pero evidentemente muchos tienen que haber tenido temor también. Me imagino la reacción de las personas que lo encontraron, que llamó para decir, ¿qué es esto que está acá en mi patio? Y era una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y además hay de poquito para ir cavando y poder sacarla con cuidado y que no estalle de forma... Y que podría haber estallado en todo este tiempo que pasó, claro. No, por eso fue el operativo tan largo de martes a viernes para poder finalmente concretar entonces la explosión de forma segura en el mar. Y no es primera vez que encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es algo que ha pasado antes al menos, así que yo creo que ellos ya saben cómo hacer estas cosas. Así es. Laura Soto, muchísimas gracias. ¿Trabajas el fin de semana? Sí, nos lamentablemente. Entonces yo también trabajo el fin de semana. Así que nos vamos a seguir viendo y contándole las noticias internacionales junto a Laura Soto. Nos vamos a una pausa acá en CNN Prime, pero ya volvemos.